Bueno, pues estamos de vuelta y nos encontramos con José Calvo de Meteosojuela. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, queríamos y te hemos invitado para que nos puedas explicar un poquito qué es exactamente lo que ha pasado en Valencia y por qué esa dana y tan agresiva. Muy bien, pues primero empezamos por explicar qué es una dana. Una dana es un embolsamiento de aire frío en capas altas que se desgaja de la circulación atmosférica general. En condiciones normales, el aire cálido y el aire frío en capas altas discurre desde el oeste hacia el este, dando lugar a borrascas, anticiclones que van pasando con normalidad. Cuando se produce una dana, eso quiere decir que hay una vaguada de aire frío en capas altas que se ha desgajado y queda formando una zona de bajas presiones en un lugar concreto, además fuera de esa circulación atmosférica general. Por lo tanto, es muy difícil de predecir dónde se va a situar y por lo tanto los efectos que va a tener. En realidad la dana no produce nada. La dana es un embolsamiento de aire frío que lo que va a producir es una borrasca o una zona de bajas presiones que va a producir los frentes que dan origen a la lluvia. Y eso es lo que se ha producido. Una dana que vemos aquí perfectamente formada en ese color morado, generando esta zona de bajas presiones y frentes que uno tras otro han ido llegando a esa zona. ¿Cuál es además el factor añadido importantísimo? Un Mediterráneo muy caliente. El Mediterráneo lo que hace es aportar mucha humedad y además al estar tan caliente todavía aporta más. El flujo dominante era flujo de levante y lo que favorecía es que esas precipitaciones fuesen muy importantes. Además hay que tener en cuenta también la orografía. Las cadenas montañosas que se disponen en esa zona favorecen a su vez que se formen esas tormentas con lluvias tan persistentes. Se formó un sistema convectivo mesoscalar, que se llama así, que no es más que un grupo de tormentas que durante mucho tiempo permanecen en el mismo sitio y además en un área geográfica muy extensa. Y eso es lo que ha ocurrido básicamente. Un Mediterráneo muy caliente alimentando a ese tren convectivo de tormentas durante mucho tiempo en el mismo sitio. El cambio climático que se ha hablado aquí, que podría haber estado afectando, o esos cambios que estamos notando. Bueno, para atribuir este hecho al cambio climático hay que hacer lo que se llaman estudios de atribución que se harán a posterioridad. Sin duda el cambio climático tiene que ver en la aparición de fenómenos adversos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, y el cambio climático probablemente estará detrás del calentamiento excesivo del Mediterráneo que ha favorecido este hecho. Pero como para estudiar esto y atribuirlo al cambio climático todavía es pronto y hay que esperar. ¿Se podía haber evitado de alguna manera lo que ha pasado? Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta varios factores, entre ellos en qué zona geográfica nos encontramos, lo que llamamos el ordenamiento del territorio. Hay muchas edificaciones, aparcamientos construidos en rieras, en zonas donde normalmente va un arroyo, pero en estas condiciones, con estas tormentas tan potentes, se canaliza todo el agua y claro, es mucho agua que viene desde las montañas y arrastra todo lo que haya. Eso es una parte. Y en cuanto al hecho meteorológico en sí, evitar no se puede haber evitado, se podrían haber evitado quizá construir en esas zonas, y otro hecho relevante será si los avisos han funcionado. Bueno, pues cuéntanos, ¿los avisos funcionan? ¿Se han hecho como debían? Y si no es así, ¿de qué forma hay que mejorarlos? Vale, este fenómeno de la dana, desde luego, a mí que me gusta hacer predicciones semanales, desde el lunes sabíamos que había una dana que se iba a posicionar en esa zona y que iba a producir efectos muy adversos y que había que estar muy pendiente de ello y ver cómo evolucionaba. La cadena de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología funcionó perfectamente. Avisos amarillos en principio, pasaron a naranjas y al final hubo avisos rojos. El problema está en cómo llega ese aviso rojo a la población. Aviso rojo es importante, incluso debería tenerse en cuenta el cerrar empresas, cerrar colegios. Entonces es una decisión muy importante en la cadena de responsabilidades, a ver dónde se rompe para que ese aviso no llegue al público y que después el público sea responsable de lo que es un aviso rojo, porque muchas veces parece que no llueve aquí, pero sin embargo, por ejemplo, este hecho, lo más relevante es que en las zonas más afectadas no caía apenas lluvia y todo fue en zonas de montaña. Entonces también hay que concienciar,
o estar preparada la población, porque aquí los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología fueron en tiempo, pero los que llegaron a la población no. Entonces seguramente será un tema a estudiar. Pues lo vamos a estudiar también en la tertulia en los próximos minutos, a ver de qué forma se puede mejorar. Vamos a ver la zona ya para terminar, porque como decías, lo peor se lo ha llevado una zona donde realmente no llovió excesivamente, ¿no? Ha estado lloviendo estos días, pero es donde peor ha caído todo ese agua que decías que ha venido de la montaña, ¿no? Así es, y eso que hemos hablado de la zona de Valencia, y en este gráfico se podía ver la de Andalucía, que el día anterior en Almería también hubo un montón de daños. Aquí es porque es donde más personas han fallecido, ¿no? Totalmente adecuado a lo que es la cadena montañosa geográfica donde se han producido las precipitaciones. Fíjate qué intensidad, 500 litros es prácticamente lo que habrá llovido en todo el año en Logroño, y este año ha sido lluvioso y solo en 8 horas. Evidentemente eso no hay riera o no hay cauce que lo aguante, y por eso se han producido tantísimos daños, porque no han aguantado el nivel, y las rieras estaban llenas pues, de edificios y de aparcamientos, que es verdad que a lo mejor cuando se construyeron los periodos de retorno, que se llaman cuando se producen estos hechos, son muy largos, 600, 700, 500 años, pero desde luego hay que tener en cuenta a la hora de construir si son zonas inundables. La Dana se va moviendo, La Rioja, ¿podemos estar tranquilos? La Dana, los efectos, lo que te decía antes, la Dana lo que produce es unas bajas presiones, borrascas con sus frentes asociados que han estado afectando a La Rioja a lo largo del día de hoy. Han venido con esos flujos de levante, con ese viento de sureste, han dejado precipitaciones, no ha estado mal, ha llovido bien, sobre todo en zonas de La Rioja Oriental, del este de la región. Ya está pasando, puede quedar algún frente, pero la tendencia es que la Dana se vaya retirando, debilitando, y que cada vez su influencia sea menor. Así que para estos días de fiesta que vienen, las altas presiones serán dominantes, y aunque no haya un tiempo muy soleado, sí que va a ser mucho más estable. Pues José Calvo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros.